Bien, una semana corta. ¿Cómo es que le pusiste al graph hoy? Porque De los libros a la pantalla. bien, me gustó. En la charla fue, vamos a hablar de las películas y vimos que antes son libros. Claro. Y vos le pusiste... Como un personaje de Polka, estábamos hablando. Claro, como no Adrián Suárez. Porque Adrián Suárez habla bastante bien dentro de todo. No, pero los personajes de su productora son bastante polémicos en ese sentido, como que... Sí, siempre el estereotipo de... Si son de barrio, nunca te van a meter una S donde corresponde. Es verdad, siempre verdad. van a hablar con artículos. Siempre se escabian de más, Claro, siempre son infieles y medio estafadores. Claro, Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Mirá cómo enganché. Sí, mirá, qué cintura de radio que empalmaste. tengo, por Dios, lo que es el estudio. Cómo la televisión, el cine en algún momento ha necesitado conciliar a la clase alta con la sociedad y ha intentado usar algún recurso cinematográfico para dicho fin. Ah, bueno. Un poquito vamos a me hablar interesa, de eso. Me interesa. Acá tengo algún mapita conceptual que me he hecho del que vamos a hablar. Yo sé que sobre este tema puntual vos estuviste trabajando en carrera, ¿no? Sí. Como estudiante de profe estuviste trabajando, así que hoy vamos a aprender de tu sabiduría. Claro. Bueno, ¿qué habías preparado? En este caso, al momento de hablar, ¿no?, de las adaptaciones cinematográficas de distintas novelas o productos más literarios, vamos a hablar un poco del tema de la adaptación en sí, porque una cosa es hacer una copia literal, digamos, pasar del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual textualmente una obra entera, y otra cosa es modificar algún elemento, puede ser por una cuestión de tiempo, por cambio de época también. Vamos a estar hablando un poco de algunas cuestiones un poco polémicas, digamos, o no tan polémicas incluso, pero bueno, que después cuando se tuvo que pasar, digamos, a otro lenguaje que es el audiovisual, debió reverse, modificarse. Después algunas cuestiones también, ¿no?, de ejemplos más puntualmente, como para que quede un poco en claro, apuntando más a productos comerciales de Hollywood, de plataformas, por ejemplo, como Netflix o similares, que han estado retomando, porque digamos siempre una oportunidad confiable, ¿no?, es retomar, digamos, textos literarios conocidos o no tan conocidos, o modificar universos, incluso en lo que son sagas de superhéroes y demás. Cada tanto se hace el término inglés que es reboot, como que se reinicia, cambian todas las leyes de ese universo para acomodar, digamos, una nueva saga, una nueva producción. Bien. También vamos a estar metidos un poco con eso. Bueno, yo en principio, como para serle fiel al graph, que al final no fue tal como yo había preparado al principio, que era de los libros al cine, Sí. traje 2 o 3 películas como para que charlemos un poquito cómo se pasa este proceso del texto a la pantalla, las distintas interpretaciones también, algunos personajes recontra clásicos de la literatura que han sido puestos incluso en imágenes por las primeras versiones cinematográficas, tal es el monstruo de Frankenstein. Sí. Pero traje también para comparar 2 o 3 de estos, ninguno más fiel o menos fiel al relato que otros, ¿no? Porque todo esto visual, cuando uno lee, corre por cuenta del lector, y cuando uno ve una película, corre por cuenta del director y de la interpretación de los actores y demás. Claro, y en algunos casos, como en el caso de Frankenstein, que no está el autor vivo para guiar a la gente del equipo de trabajo cinematográfico, y que muchas veces es un recurso que se decide no utilizar, aunque el autor esté vivo, no consultarlo, ¿no? Una versión libre, digamos, de algunas cuestiones. Sí. Después traje, aunque me retes, algo de mitología griega que hace mucho que vengo absteniéndome. Yo nunca te reto. Bien. Perdón. Con una pequeña contradicción que tengo. Una película que me gusta mucho. Ajá. Me gusta cómo están caracterizados algunos personajes, pero de alguna manera es una película que es un sacrilegio al relato. A la obra. A la obra literaria, original, digamos. No obstante, teniendo esas licencias aceptadas por mi parte, es una película que me parece que tiene algunas cosas interesantes. Siempre en relación con el libro, que es lo que venimos a hacer, ¿no? Y después alguna peli del cine, pero animada, alguna película de Disney. Vamos a ver cómo el cine ha tomado algunos relatos considerados sagrados por algunos sectores culturales o por algunos momentos históricos y los ha llevado al cine con un propósito artístico, no necesariamente religioso, y los determinados sectores de la sociedad obviamente lo interpretan según su propia visión de ese relato. Y después, para salir un poquito del término cine,
traje algunas teatralizaciones o filmaciones, si querés, de algunos relatos cortos, no de novelas, algunos que están en YouTube. Si tenemos tiempo, lo que se llama audiolibro, alguna lectura de algún relato, que también es una interpretación, ¿no? Aunque ya no hay una puesta en escena, vos mismo en claro, audiovisual, claro. Haces eso, digamos, cuando vos le pones tu voz, tu tono, tu puntuación, tu entonación, estás haciendo una interpretación. Así que, si tenemos tiempo, quería que escuchemos un audiolibro de Edgar Allan Poe. Intenté rastrear la versión de Vincent Price. No, obviamente subtitulada no sirve porque esto es un programa de radio, sino doblada. Y las que hay, la verdad que el doblaje no se parece en nada a Vincent Price. Al original. Así que decidí descartar eso. Bueno, ¿cómo arrancamos? Primero, sí. Viste, sobre todo como profe de literatura, no sé si presentarlo como una lucha, una batalla entre leer el libro o ver la película. Pero un poquito a veces sucede que es más sencilla la tarea de ver una película que de leer un libro. Yo personalmente disfruto las dos cosas. Disfruto más leer porque me parece que tengo una responsabilidad en leer, tiene en mi mente una responsabilidad que cuando estoy viendo una película ya la asumió la gente que está poniendo en escena lo que estaba en el texto, ¿no? Entonces, desde ese sentido disfruto leer porque está en mi cabeza. Una vez que leí el texto y voy a la película, no puedo dejar durante toda la película de confrontar mis ideas de comparar originales, claro. que comparar como si yo fuera ¿quién? ¿No? La mente de Mary Shelley, pero de comparar las ideas que yo tuve cuando leí con la puesta en escena. Y después me pasa, antes me pasa que estoy comparando todo el tiempo si los pequeños fragmentos de la peli respetan el texto original. Cosa que me parece que es una obsesión de estudiosos de literatura, porque no es una obligación de parte del director de una película respetar al 100%. Respetar el guión. Mira, hace unos meses fui a ver La Nona, con un grupo de actores profesionales, y no me llamó la atención porque yo sé que hay gente que trabaja así. Era textual el guión, ¿no? Que habrá la representación literal de la guión, nona de cosas. De aparte, eso que tiene también un texto teatral, un guión, en este caso, una obra de teatro, está pensada o preparada para eso. Cuando nosotros tenemos un texto en prosa, es decir, una novela, por ejemplo, hay que hacer una adaptación. Y en esa adaptación hay muchas cosas que pueden quedar en el camino o que pueden ser reversionadas. Bueno, en este caso si vos estabas leyendo el libro, era palabra por palabra. Un estudio terrible, ¿no? De parte de los actores. Después, más allá de la opinión de la puesta en escena actoral, de la que yo no entiendo mucho, pero estoy aprendiendo y la verdad que me encantó la obra. Pero eso, y después cuando saludé al que fue, no el director, pero es director, pero bueno, al que hizo de Carmelo, le mencioné alguna vez que yo había visto la obra por algún otro. No, me dice, pero eso deforma en el texto. O sea, debe haber una escuela, ¿no? De teatro. Una cosa como ortodoxa, digamos. Claro, como que dice, no, los guiones hay que, de pe a pa. Claro. Hay que hacerlo así. Por lo menos, digo yo, ahora si está escuchando seguramente gente que sabe del rubro teatral, por lo menos en las obras que están poniendo en escena un guión que es originalmente un guión. Claro. Una obra teatral. Pero bueno, me pasa a veces como que me molesta cuando hay algo, sobre todo datos fundamentales, datos de vital importancia, que son omitidos o peor aún cambiados. Ahí voy a Troya. Claro. Esta película, perdón. Ya pariste. Sí, claro, ahora necesito la costura. Bueno, esta película muy popular y que yo, sabiendo que tiene algunas cosas muy distintas a lo que es el relato homérico de la Ilíada, me sigue pareciendo buena, e incluso un poco la trabajo en la escuela a propósito, porque el que quiere hacerme, por ejemplo, el trabajo práctico solo viendo la película, lo cago, porque, ¿no? Porque el final por sí es distinto. Sí, básicamente no tiene el mismo final que la obra original. Pero detalles, recordemos así en 2 o 3 líneas la Ilíada, el relato homérico que cuenta una parte de la guerra de Troya. Claro, la recta final de la guerra de Troya. Ni el principio ni el final, o sea, no está relatado la manzana de la discordia, ni tampoco el caballo de madera. Ni el caballo de Troya.
está en una parte, creo que transcurre una parte de los últimos 2 años, una cosa así. Sí, a partir del 9º año, que dura 10 años la guerra, a partir del 9º año cuentan. Del último año. El tema fundamental es la ira de Aquiles. La ira de Aquiles porque Agamenón le secuestra a su esclava, porque el rey había tenido que devolver la suya, porque su esclava era una favorita del dios Apolo, ¿no? Hija de Criseo, del sacerdote de Apolo. Bien, básico para mí, la intervención de los dioses. Es un tópico que se elige descartar en la película. En todo momento los dioses apoyan, aparte recordemos que estos conflictos que hay en el Olimpo, mismo por la manzana, ¿no? Las diosas que fueron descartadas por Paris están en contra de Troya, claro. y las diosas que Paris eligió ayuda a Troya. Después estaba la profecía de que la descendencia de Troya iba a destruir lo que después iba a ser la ciudad, refiriéndose a todo lo que se relata después en la Eneida y demás. Entonces, bueno, había una diosa, puntualmente la esposa de Zeus, casualmente, que quería la destrucción. Entonces los dioses intervienen constantemente en la guerra. Cuando Paris va a enfrentar a Menelao disputando a Helena, y Paris se caga todo, la diosa Afrodita lo carga y lo deja en la cama. Lo dejan en la cama para yacer con Helena. Claro, para allá. Qué verbo de mierda, sí, ¿no? sí. Igual, pero bueno, paréntesis. Te voy a yacer adentro. Bueno, entonces, no importa. No importa, déjalo ahí. Ya está en la cara. Entonces, esta intervención divina es totalmente descartada en la película con un propósito, el objetivo de humanizar la historia. Y Aquiles, este personaje singular, un semidios, que en el relato homérico es presentado como una bestia casi, el tipo descuartiza cuerpos, no le importa la edad y no tiene ni un gesto humano, excepto al final, cuando él se conmueve porque Príamo se cruza todo el campamento a la noche para reclamar el cadáver medio de que su se hijo. infiltra, claro. Claro, que ni siquiera ese sí es desde un lado humano que le devuelve el cadáver del príncipe Héctor, sino por contraposición a la actitud que tiene el rey enemigo en comparación a su propio rey, al cual él odia, a Agamenón, ¿no? Bueno, todo esto en la película también está modificado. Aquiles es protagonizado por el gran y bello Brad Pitt. No en ese orden, bello y gran. No, sí, me gusta mucho, siendo que yo Aquiles cuando leí el relato antes de ver la peli, me lo imaginaba un tipo barbudo, musculoso, más bien tostado. Tipo, ¿no? Helsinki de la Casa Papel, exacto, una cosa así. Exacto, no sé si tan gordo. Claro, no un sé poco tan más. gordo, pero ponele tipo Leónidas en 300. Leónidas de 300, ¿no? mirá. Una cosa así me lo imaginaba, ¿no? Entonces la primera... Más parecido a lo que es Héctor en la película que a lo que es Aquiles ponele, en la un película. Poquito más morrudito parecido, que Héctor, sí. pero Eric Bana, actorazo también Héctor. Pero bueno, me lo imaginaba de una manera, un poco más bestia el tipo, ¿no? Y aparece por allá con las trencitas rubias y que el tipo no se rajuña. Claro, recién llegado de Villa Gesell, Brad Pitt con las trencitas. Claro. Está en toda la guerra así, el tipo tira unas poses de fotografía todo el tiempo. Me encanta cómo actúa, me encanta Brad Pitt, me encanta cómo está personificada la película en ese sentido. Y desde el vamos, por ejemplo, él no le quiere devolver a Briseida porque se enamora. Hay algunas partes en donde son monólogos muy lindos en la obra, cuando él le dice que los dioses nos envidian porque somos mortales, y el ser mortal nos da la posibilidad de que cada momento sea el único, entonces lo disfrutamos más. Bueno, en la película, en el libro lo dice desde un lado de furia, de desencanto por la vida, de estoy por morir, me importa todo un cacahuate. No sé si dijo cacahuate Homero. No, creo que no. Y en la película se lo dice a Briseida con una música lenta, acariciándole el pelo. Esa parte no sé si me gusta mucho, esa romantización en el sentido original de Aquiles, ¿no? De que él está ahí por pasión, sea a la mujer, sea... No me copa mucho eso, es raro. Después, lo que pasa que no es funcional a la película, pero sí cortó la posibilidad de una segunda parte, es la muerte de Menelao. En la película, cuando Paris se va a enfrentar este duelo que hacen entre Paris y Menelao, que el pacto es que el que gana se queda con Helena, el trofeo, ¿no? De la mujer del trofeo. Volvemos ahí al tema de la semana pasada. Que un poco al ejército espartano griego no le importa mucho, porque ya están ahí, van a invadir la ciudad pase lo que pase.
Pero bueno, como dijimos en el relato homérico, Paris pierde, rompe el pacto porque huye. Pero en cambio en la película lo que pasa es que cuando Paris se está arrastrando y Menelao lo va a ejecutar, a ultimar, se mete Héctor y mata a Menelao. ¿Por qué me molesta tanto esto? Primero porque le quita fuerza al verdadero objetivo de Agamenón, que era invadir Troya para saquearla, pase lo que pase. Claro, a No, cualquier costa. claro, porque ya en la película lo que hace es desatarse en ira porque acaban de matar a su hermano. En cambio en el libro un poco no le importa a Agamenón que su hermano haya sido un cornudo, ¿no? Lo que le importa es la excusa para saquear Troya. Y después, toda la parte de la Odisea, el reencuentro de Menelao con el hijo, con Telémaco, el hijo de Ulises, las pistas para encontrar a Ulises que queda varado ahí 1500 años, bueno, no tienen fundamento si Menelao está muerto. Claro, si se murió y además, al final de la película, ya cuando entra el caballo de Troya, cuando Héctor murió y demás, Briseida mata a Agamenón. Y eso le quita fuerza a toda la parte que aparte que tiene incluso un análisis desde el psicoanálisis, que es lo que sucede con Agamenón cuando vuelve a su tierra. Sí. Que un poquito no traje en mi canción sobre eso, que es la venganza de sus hijos, Orestes y Electra, hacia la madre que mata a Agamenón. Agamenón, esto sí se cuenta, ¿sabes dónde? En la serie que hay en Netflix sobre Aquiles. No sé si la viste. Te iba a preguntar, porque la tengo en la lista, no la vi, que es la de Troya. Sí, claro, sí, es como una miniserie, se llama, una cosa así. Sí, se llama el no sé qué de una ciudad, el caer de una ciudad, una cosa así. Acá me salta la xenofobia, porque si ¿ya sabes lo que voy a decir? Sí. Porque si en Troya me molestó un poco, pero me gusta cómo actúa Aquiles porque es rubiecito, en la serie que está en Netflix, Aquiles es flaquito, pelado y negro. Afroamericano. Es negro de piel, ¿no? Claro. Pero... Claro, vos decís que no se embaraza por un plan, cosas así. Claro. Y acá nos fuimos a la mierda, Sí, le digo, no, mil dis a todos. Claro, él tiene los piercing acá y una gorrita. Claro. ¿Qué hace, rey? Bueno, devolveme la... La sinceridad, volvemos al episodio Devolveme a de la Netflix. mamá luchona, le dice. Bueno, pero no me molesta porque sea negro, sino me molesta porque tendría que verificarlo igual, si hay una descripción del color. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, del rubio Menelao, es el epíteto que se utiliza para hablar de Menelao. Y como son del mismo ejército, yo me imagino a todo el ejército espartano. Dentro de todo parecido. Claro, y no hay ningún indicio en la Ilíada que hable de, por ejemplo, que su madre era Tetis y el padre era Peleo, de que alguno de los dos venía como, no sé, de Asia, de alguna... Sí, Asia, de hecho estamos en Turquía, así que... Sí, claro, Troya, la actual Grecia, Turquía y estamos al por ahí. límite, sí. Pero bueno, eso me chocó. ¿Por qué me caso más con Aquiles que con el Brad Pitt planero? Porque Aquiles toma, o sea, deja de lado esta rudeza y toma un personaje, digamos, humano romántico. El otro me parece que está a mitad de camino. No es ni muy rudo ni muy humano. Ni tan, una cosa así. Claro. A mí no me gustó, pero mencioné la serie porque sí, en el primer capítulo menciona el sacrificio que hace Agamenón de su hija. El dios Apolo, este dios era un picarón, el dios Apolo... ¿Cuál no? De los griegos, igual. Bueno, justamente los dioses estamos viendo en cuarto acá, que te comentaba un poquito sobre el curso, estamos viendo en cosmovisión mítica la diferencia entre los dioses, por ejemplo, del relato, iba a decir la mitología bíblica, pero no quiero ser ofensivo, de la mitología bíblica, que es el dios es omnipotente, omnisapiente, no se equivoca, es puro amor, con los dioses griegos que son más el reflejo de la humanidad, de la sociedad a la que representan. Bueno, el dios Apolo le pide a Agamenón el sacrificio de una doncella virgen para poder darle vientos favorables para viajar a Troya. Y le sacrifica a su hija Ifigenia. Como venganza de esto que hace Agamenón, cuando vuelve de la guerra, su esposa Clitemnestra, junto con su amante Egisto, habían planificado la muerte y en medio de un banquete lo apuñalan. Según algunas versiones muere de una manera, según otras de otra. Antes de esto, había como en un sueño, como en un presagio, Clitemnestra había soñado que
de su pecho, el bebé que estaba amamantándose de su pecho, era una víbora que la devoraba a ella, y ella entiende que sus hijos iban a ser los causantes de su propia muerte y los abandona, tanto a Orestes como a Electra. Cuando crecen, ambos se ponen de acuerdo para vengar la muerte de Agamenón. Podemos hacer una lectura psicológica, incluso se utiliza como paralelo del conflicto de Edipo, ¿no? Claro. El complejo edípico, del complejo de Electra. Pero además podemos hacer hasta una lectura del machismo, del patriarcado. Cómo me gusta meterme en estos temas a mí, meterme en el aceite a nadar. Porque a Electra y a Orestes les interesa más, les dan más valor a la muerte de su padre a manos de su madre que la muerte de su hermanita a manos de su padre. Entonces, en esta valoración que ellos hacen, deciden vengar la muerte de su padre y matan a Clitemnestra y a Egipto. Para hablar un poco de esto de las adaptaciones en sí, en general, después vamos a puntualizar con algún que otro ejemplo medio claro. Depende de el tono, justo que era algo que decíamos en el inicio del programa, ¿no? El tono que le quiera dar justamente el director, la gente que está a cargo de la producción audiovisual, puede intentar hacer algo lo más literal posible a la obra o tomarse alguna libertad, modificar, porque eso depende de un montón de recursos, ¿no? Depende de la guita que tengan para hacerlo. Por ejemplo, no sé, una novela de ciencia ficción, si nos juntamos nosotros ahora y con una camarita del celular queremos hacerlo, tenemos un presupuesto medio acotado. No sé vos, pero yo... Hasta lo hablábamos recién con la versión que escuchamos. Por lo menos claro. Un cover en pandemia en donde cada uno ecualizaba como podía y sí, todo depende obviamente depende de la guita, obviamente. Sí. O por ejemplo también el tema de la extensión de la relación libro-película, ¿no? Una cosa es, si vos querés hacer una película de hollywoodense, bien hollywoodense, 1h10, 1h20 de La guerra y la paz de Tolstoy, que es un libraco así, te van a quedar un montón de cosas afuera. Claro. O a la inversa, si querés, no sé, hacer una película de 3 horas con Volverán las oscuras golondrinas de Becker, vas a tener que inventar un montón de cosas. Que rellenar un montón. Primero porque no tiene una historia que contar muy clara. Sí. Y Becker ya se murió, o sea que muchas orientaciones no te va a poder dar. Y si lo conseguís, hacés la película en base a eso, ¿no? Que Becker te habla del más allá y te aconseja cómo hacer la película. Que va a ser mucho más redituable. Al momento de hablar, ¿no?, de estos pactos entre literatura y cine, pasa también cómo se maneja esta especie de dialéctica entre la fidelidad y la creatividad, es decir, cómo se equilibra eso, cómo es la balanza. Tenemos, digamos, adaptaciones más bien como una ilustración, es decir, que se usa mucho, de hecho, con lo que son sagas juveniles y demás, todo lo que han sido las últimas modas, ¿no?, de los últimos 10 años para acá. Un ejemplo muy claro de ese tipo de adaptación es Los Juegos del Hambre. Vos lees el primer tomo de Susan Collins de Los Juegos del Hambre y ves la primera película y es tal cual. Cambian algunos pequeños detalles que algunos fanáticos medio ortodoxos, como decíamos hoy, ponen el grito en el cielo porque, no sé, en tal escena, no sé, la protagonista estaba con un buzo con capucha negro y en la película está con un chaleco gris oscuro. Claro. Cosas que en definitiva no modifican la esencia del material, pero son cosas mínimas que no afectan en nada. Bueno, cosa que no he escuchado que pasa demasiado con Harry Potter, por ejemplo, que tiene toda una comunidad de fanáticos, y no he escuchado críticas puntuales a algún cambio en el relato. Sí, a cambios demasiado extensos. Justamente había estado buscando porque pasaba esto, ¿no? Harry Potter, un montón de películas, un montón de libros y no se produce, digamos, como eso. Hay algunas cuestiones muy puntuales, por ejemplo, la parte de la muerte de Voldemort, que en la película es como una parte, el clímax de la película, el tipo que se empieza como a desmigajar en el aire, una cosa así, y en el libro, pum, cae, muere, y te deja de hecho el mensaje de por más que seas Voldemort, te morís y te morís, ¿no? Sí. Y había quedás seco ahí. Un conflicto con el final, ¿no? De la película, en donde hubo como una levantada de firmas de que Harry Potter no muera. Yo no las he seguido tanto como para saber qué pasa en cuál. Sí, está de hecho la parodia en Los Simpsons, cuando Lisa se encuentra a la autora y le dice cómo termina el libro, y le dice a la autora, sí, Lisa, Harry Potter que te conoce y se casa con vos, le dice, como diciendo, déjame hinchar las pelotas, claro, ¿no? Sí, el final que escribí yo y listo, claro. Bueno, cuestiones así, ¿no? Muy puntuales. Y después aparecen, digamos, distintos tipos de adaptación, ya pensando como una especie de transposición, donde el autor dice, bueno, la idea original es esta,
respeto hasta acá y después veo a ver si hay alguna subtrama que mucho no me sirva. El autor de la adaptación. Claro, el autor de la adaptación dice, bueno, mira, este personaje es medio secundario, no soma mucho, dice 2 boludeces a lo largo de 400 páginas, lo puedo fletar tranquilamente. O un recurso que suelen utilizar mucho, quizá más en series, digamos, que en películas, es el hecho de ahorrar en personajes. Es decir, en la película, nosotros, en el texto original, digamos, en la novela, hay 2 personajes que no son tampoco tan relevantes para la trama, y al final, no sé, muere uno solo, cometiendo un acto heroico. En la película aparece uno solo y es el que se sacrifica, como que unifican, digamos, las 2 personalidades en un solo personaje para hacer también más dinámico, porque si no ves la película y hay 750 actores y tenés que reconocer a cada instante qué pito toca cada uno, y eso puede llegar a ser incluso confuso para la narración. Tiene que ver con un estilo de novelas también, ¿no? Las novelas y los cuentos tradicionales tenían una serie de argumentos internos y de personajes que en los relatos actuales ya no se utilizan, ¿no? Es más conciso. Incluso en el cine mismo vemos cómo la utilización de las elipsis, de los saltos temporales ha ido evolucionando un montón. Entonces, tal vez digo, ¿no? Como si uno fuera adaptador de guiones y director de cine, pero tal vez es un poco más sencillo adaptar obras literarias modernas, porque se parecen más a lo que consumimos nosotros hoy en día en el cine, esto que va más a los bifes, digamos. Claro. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también en las adaptaciones. Y bueno, restringió la mitad de los personajes, bueno, pero eso es la película, si no es imposible. Claro, y bueno, y de estas categorías, ¿no? De algo como una ilustración, como algo literal a una adaptación libre, es algo que se va dando gradualmente, incluso en producciones. Por ejemplo, una serie puede pasar que se empiece como de un modo más literal, si querés, después se realiza una adaptación libre. Pasa, por ejemplo, con Game of Thrones, que la saga Canción de Hielo y Fuego son 7 libros programados, el autor publicó 5 y empezó la serie. Para cuando la serie iba por la 5ª temporada ya no había material de base. Entonces, la 6ª y 7ª temporada son adaptación libre, lo que creería, digamos, un equipo de producción, si bien estaba el autor de la saga, digamos, dando sus opiniones y demás, modificando o dándole, digamos, el curso hasta donde habían llegado los personajes, bueno, cómo crecen de acá hasta el final. Por eso están todos recalientes, porque el final es una porquería y esperan que los libros sean mejores. Y después pasa también, ¿no?, que al modo de hacer la interpretación, al momento de hacer la interpretación, decidan cambiar algún aspecto, como decíamos, ¿no?, una subtrama o incluso el final mismo. Un ejemplo es La Naranja Mecánica, por ejemplo, que es de Anthony Burgess, que en La Naranja Mecánica la película termina con un Alex rehabilitado en el hospital, y en el libro se detalla más lo que es la vida del personaje luego de salir del centro de salud hasta llegando a explorar un poco su adultez y su mundo ya abandonado o lejano de violencia, que es lo que caracteriza el resto de la trama. Y otro punto, por ejemplo, que acá me iba a detener un poco también con cuestiones más de cambio de época, que después vamos a leer un comentario de Carlos, que nos está mirando desde Nicaragua, que le mandamos un saludo, que justamente venía al tema de El Hobbit, de este mundo de Tolkien, ¿no?, donde El Hobbit como obra original era un poco más bien breve, la extienden un poco más, se introducen personajes nuevos, pero sobre todo personajes femeninos, porque cuando estaban haciendo la película dieron cuenta que todos los elfos eran todos hombres. Incluso aparece el personaje de Orlando Bloom, como Legolas, que en sí no está en El Hobbit, pero sí aparece en la versión fílmica del Hobbit, por ejemplo. Cuestiones que apuntan más, digamos, a las modificaciones de la narración que se quieran hacer. Y después otro punto muy claro donde se ve este cambio, ¿no?, de la adaptación de película de novela a película, mejor dicho, pasa con la película Soy Leyenda, la de Will Smith, en donde hay cambios sustanciales de punta a punta. Mantiene el título Soy Leyenda, pero en realidad es una adaptación prácticamente libre de la obra. La película Soy Leyenda seguramente la habrán visto, ¿no?, que era Will Smith, era un teniente, una especie de virólogo, era como el Carla Bisotti del ejército de Estados Unidos, una cosa así. Y queriendo encontrar la cura para el cáncer, terminan dándole como una evolución a una cepa del sarampión, una cosa así, que termina exterminando a un montón de gente, y a la que no la extermina la transforma como en una especie de vampiros, de monstruos. En la obra original en realidad era como una bacteria que se transmitía a través del aire y demás. Y el personaje de la novela
era como mucho menos héroe que el personaje de Will Smith. Will Smith está con su perro, con la perra, ¿no? Toda la película tratando de encontrar la cura, agarrando ejemplares vivos para tratar de hacer curas con su propia sangre y demás. El otro personaje estaba trincherado durante la noche, tratando de que no se le metan en la casa, entregado a la bebida. Y en un momento no tiene perro, está solo. En un momento aparece un perro como que lo ve, digamos, por distintas partes de la ciudad, le deja comida y demás, y cuando logra que el perro entre a la casa se muere a la semana, como que era la soledad de la soledad Claro. misma, era mucho más triste en ese caso. Y de hecho, hay como un cambio de perspectiva de la película en sí, o de objetivo de la película, donde Will Smith, el personaje de Will Smith, se sacrifica por la humanidad, dándole la cura a unos personajes que había conocido en el momento, que entregan, digamos, lo que había estado trabajando Will Smith cuando se meten en su casa y lo terminan matando a él, o se termina, digamos, inmolando para que sobrevivan los demás. Mientras que en la novela, el personaje de Robert Neville caza a estos monstruos durante el día, los va cazando, entonces finalmente termina siendo apresado, y lo que a lo largo de la novela vemos como los monstruos termina siendo una sociedad evolucionada que lo terminan cazando, y ahí vemos la ambigüedad, ¿no? De quién es el malo, quién es el bueno, porque nosotros venimos leyendo la perspectiva del único ser humano vivo rodeado de monstruosidades, y del otro lado los vampiros que están aterrados porque mientras duermen entra un tipo y los mata. Y termina Soy Leyenda, la ambigüedad del título, ¿no? De la película, Will Smith sacrificándose, siendo una leyenda literalmente para que la humanidad siga creciendo, o siga existiendo por lo menos. Y del otro lado es el exterminio de una especie de ser legendario, donde esa sociedad lo apresa, lo interroga y lo ejecuta para que esa sociedad pueda vivir en paz. Claro, en función del bienestar, digamos. Claro, en función del bienestar, diciendo que, bueno, al final, después de toda esta novela, los buenos en realidad eran ellos los que estaban enfrentándose a una amenaza que los iba aniquilando uno por uno. Mucho más agudo, y obviamente la película mucho más yankee, ¿no? Claro, siempre, mucho más hollywoodense. Bruce Willis en Armagedón, digamos. Claro, por ejemplo, una cosa así. Estadounidense sacrificándose para salvar al universo. Uh-huh. Pero es verdad que el cine ha logrado instaurar un imaginario colectivo sobre ciertos relatos. Por ejemplo, mencionábamos al principio a Frankenstein, Uh-huh. ¿no? En realidad el monstruo de Frankenstein, digamos, el ser que el doctor crea. Cuando uno dice Frankenstein en general, es el tipo alto, con la cabeza cuadrada. Con la cabeza cuadrada, los corchos en las orejas, que son tornillos, supongo, o se tomó un vino de... Claro, claro, porque encima no transmite electricidad al corcho, así que debería ser metálico. Pero bueno, son todos elementos que de ninguna manera se describen en la novela, ni los corchos, ni el saco, pero cuando uno dice Frankenstein, es ese Frankenstein. Sí. O mismo el Conde Drácula, por ejemplo. Bueno, o Drácula. Donde la novela de Bram Stoker es una persona más de edad. En algunas adaptaciones de Drácula aparece el viejo. Sí, sobre todo en la pero después la idea del tipo peinado, tipo Gardel, con gomina y capita y los colmillos, es más de... Me acuerdo de Leslie Nielsen, me estoy acordando. Drácula muerto pero feliz. ¿No? Por ejemplo, la imagen de Igor, el ayudante del doctor Frankenstein, no aparece en la novela, y es recontra popular en casi todas las versiones cinematográficas de Frankenstein. Y podría un monstruo ser, sí dice en algún momento que tiene tamaños, ¿no? Una dimensión excesiva, por lo menos más grande que la humana. Pero en ningún momento tiene las características que el imaginario colectivo tiene del monstruo. Y hay varias versiones. La primera en blanco y negro, por allá, creo que por el, no sé si el 64 y pico, no, anterior, la segunda el 64, no, el 30 tampoco me parece. Pero bueno, en blanco y negro. Sí, en blanco y negro seguro. En blanco y negro, pero con sonido, digamos, no se movían rapidito. Por eso, así con el pianito. Frankenstein. Toma, tiene vida. He's alive. No, balbuceaban así, decía, he's alive, decía el carterito. No, parece así. Bueno, me parece que no, por eso. Yo me parece que no es del 30, pero hay que buscar. Es la versión que instala esa versión del Frankenstein. Dije versión dos veces en la misma oración. La versión sí, se entendió. Esa imagen del monstruo de Frankenstein. Y después hay un montón de versiones. Una que hace Robert De Niro, creo que es en el 95. Noventosa, sí. ¿no? Sí. En el 90, que hace Robert De Niro,
que está, me parece, digo, una alternativa, pero no es una alternativa, es una interpretación distinta de la novela, que bien podría haber sido instaurada como la más popular, Sí. pero jamás logró sacar de ese lugar de privilegio la versión... Claro, de hecho, la de Robert De Niro habla como habla el monstruo original de la novela de Mary Sí, Shelley. sí. Que en blanco y negro no habla, balbucea, No se mueve habla, más como claro. un zombie, es más como un zombie Pero en ese caso. justo iba a decir que también es una decisión totalmente válida. ¿Quiénes somos nosotros para decir si es Claro. válido? No lo que es el director de cine, ¿no? Pero que hay que aceptar, sin demasiado regañadientes, desde qué foco, desde qué óptica va a elegir narrar el relato del cinematográfico el director. En la versión original, el relato original, quiero decir la primera, claro. el relato está puesto en Víctor Frankenstein, en que creó algo horrendo, y el conflicto es el conflicto que tiene el doctor con su creación, y el enojo que tiene este ser que nadie le entiende y nada. En cambio, en la versión que hace Robert De Niro, del 90, el conflicto central es el monstruo. Es el monstruo que no recibe el amor paterno, que aprende a hablar escuchando a los vecinos. Esto aparece en la película del 90 y está en la novela. Claro, aparece, de hecho aprende a hablar así el monstruo en la novela original, sí. Claro. Después dice, te lo resumo así nomás, que nos va a empezar a facturar como nos factura Darío Z. Claro. ¿Cómo aprendió a hablar escuchando a los vecinos y después le hace un planteamiento filosófico al padre en 3 días? Bueno, no sabemos, no nos sale a nosotros el planteamiento filosófico. Claro. Pero bueno, el conflicto está enfocado en el monstruo, ¿no? El argumento, mejor dicho, está enfocado en el conflicto existencial del monstruo, no tanto en el doctor. Claro. Las dos cosas son válidas, digamos. Las dos son tramas muy fuertes que tiene la obra de Shelley. Si tengo que elegir, me parece mucho más fuerte la temática desde la focalización del monstruo. El nadie nace monstruo. Bueno, es una idea que usé para otra cosa. Pero bueno, él es considerado un monstruo por determinados tratos que recibe. Y también la concepción de Frankenstein de querer hacer algo que no le pertenece al ser humano, esto más entendible en las primeras versiones cinematográficas de la novela, donde la creencia en Dios es algo que está más presente en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, vos quisiste crear vida, pero el ser humano no tiene esa potestad, no le corresponde al ser humano la chispa de vida, porque es solamente algo que le corresponde a Dios. Claro. Entonces estás pagando las consecuencias. Es una visión, es una manera de ver, una cosmovisión, ¿no? Claro. Una manera de ver la sociedad, la vida, la religión, las creencias que se plasman incluso en la novela misma, porque la novela también tiene todo eso de que él quiere hacer algo que no puede manejar el ser humano. Así que bueno, como para ver que ambas cosas están bien, me parece. Están bien desde antes que nosotros las digamos. Claro, básicamente, Magdalena, sí. ¿no? Pero yo intento relajarme. Ahora, cuando sé que, por supuesto, cuando leí el libro y después voy a ver una película, intento relajarme, ¿no? Me doy cuenta porque a veces estoy mirando algo y estoy con el ceño fruncido. Y digo, bueno, no estoy estudiando acá, estoy viendo una peli. Sí, el director no se propuso hacerlo textualmente para vos. Claro, dejar Claro. contento a dos vagos que hicieron el profesorado.